Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase, bueno, magistral de hoy, a petición de sus compañeros. Vamos a ver de una manera clara, concisa y precisa conceptos importantes que deben quedar en este curso en relación a la parte. Doctor, tiene el micrófono apagado. Sí, gracias. Vamos a empezar la clase de hoy, que es una clase magistral a petición de sus compañeros, donde vamos a puntualizar eh, conceptos indispensables que tienen que quedar de la parte de inmuno, de infecciosas y de neoplasias. A ver, yo creo que ya está presentado en la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, ahí vamos. ¿Dónde está? Siempre he hecho énfasis en un artículo que me ha gustado mucho, que es de nuestra facultad. Es escrito por el doctor Ciro Larrazábal, no es Ciro Zavala, nuestro maestro que hace unos años ha fallecido. Y realmente ha sido una pena porque como hospital gastroenterológico, no le hemos podido ofrecer algo que necesitaba, que era un trasplante hepático. Es uno de los maestros más reconocidos. Tal vez ustedes ya no, bueno, ustedes no lo han conocido ya, pero yo he tenido la, la suerte de que mi primera clase de toda la universidad en el propedéutico me la dio él y realmente me marcó mucho de cómo quería ser yo médico y cómo tal vez algún día si fuese docente quisiera enseñar. Era una persona muy inteligente y que no se andaba con rodeos, adelantada a su tiempo, porque él tal vez no hablaba de aprendizaje significativo, de metacognición, de razonamiento clínico en concepto como tal, pero hacía esto desde un principio. Y me acuerdo que antiguamente las clases de propedéutico, como no teníamos el nuevo edificio, se daban en un colegio. Pero yo tuve la dicha de que mi primera clase fue con el doctor Ciro Larrazábal y además fue en el aula magna. Entonces, pucha que me sentí muy, muy honrado y además de cómo nos abordó. Y años posteriores yo me fui a México, luego regresé y tuve otra vez la suerte de hacer la maestría en educación superior y tenerlo a él de docente en la primera clase de mi maestría. Obviamente él tenía muchas obligaciones en la facultad y por eso no tuve muchas clases con él, pero las pocas que tuve fueron sumamente significativas. Y en una de las de maestría nos mostró un artículo donde analizaba los exámenes, cómo se hacían los exámenes en nuestra facultad de medicina. Y empezamos a evaluar así en un trabajo que nos dio para la maestría en educación superior. Y pues vimos eso, ¿no? Que los exámenes eran memorísticos, enciclopédicos, no iban a algo significativo. ¿Qué quiere decir significativo? O sea, no se aterrizaban a algo que podías utilizarlo inmediatamente con tu paciente. Y en realidad parece que los exámenes eran como que de preguntas rebuscadas, a ver quién cae más en la trampa, digamos, del médico, del docente. Y analizamos esa situación, ¿no? De que a veces una materia se da la importancia porque está más difícil, se aplazan más y no debería ser así. La materia debe ser más importante en función a qué aporta a ti como médico para tratar un paciente. Entonces empezamos a analizar varios exámenes y veíamos eso, ¿no? La rama de la rama de la rama de la arteria que a veces está y a veces no está, te pregunta en anatomía, pero luego estás en tercer año de medicina y te preguntan dónde está la glándula lagrimal y no sabes. Entonces, hay un artículo, pucha, no he podido, no he tenido tiempo, la verdad, esta semana está muy pesado, pero me comprometo a encontrar el artículo y mandárselos, donde él decía cómo deberíamos hacer un examen, o sea, un artículo sobre cómo hacer un examen, una evaluación para nuestra facultad de medicina. Y ahí me interesó porque hay algo bien puntual. Lo indispensable, lo importante y lo interesante. Aquí está repetido dos veces importante. Esto lo voy a borrar porque ya son como cuantos años que sigo con el mismo error. Entonces, eso es
como debería escribirse un examen. Lo indispensable es obviamente lo mínimo, no lo mínimo, sino lo que sí o sí tienes que saber para pasar de curso, pero no solo para pasar de curso, para atender a tu paciente. Lo importante es algo que, como su nombre dice, es importante, pero no es indispensable. Sin embargo, sí puede servir para ayudar a tu paciente. Y lo interesante es algo que realmente no tiene una aplicación clínica inmediata. ¿Cómo evaluarían los exámenes que han tenido hasta la fecha? Porque, a ver, le pondremos porcentajes, digamos, ¿no? A lo indispensable, a lo importante, a lo interesante, del 1 al 100. ¿Cómo evaluarían en general los exámenes que han tenido hasta la fecha? En porcentaje. A ver, cosas que han preguntado interesantes, ¿cuánto le pondrían de porcentaje? No iríamos a una materia en sí, sino en general. ¿Cómo creen, cómo aprecian, así a ojo de buen cubero, qué le ponen ahí? Interesante, ¿cuánto de porcentaje entra en sus exámenes? ¿Cómo es nadando? ¿Se animan? No estamos hablando de un examen específico, ni una materia en específica, pero a ver, ¿cuánto de porcentaje más o menos en las materias? No pasa nada, esto ustedes nomás lo van a ver, no creo que nadie más. ¿Cómo es? Nada. A lo mucho un 20%. Ya, pero ¿en qué orden, digamos, estaría esto de importante, interesante e indispensable? ¿Sus exámenes en general entra un montón de indispensable o cuánto entra en porcentaje? ¿Cuánto más o menos? De indispensable capaz que un 20. Ya, lo Yo le importante, puse menos. sí, tal vez a veces creo que entra 10, ¿no? Porque a veces lo indispensable lo categorizan como que, es muy fácil, ¿y por qué le voy a preguntar dónde está la glándula lagrimal, ¿no ve? Pero es importantísimo, ¿no ve? A ver, ¿cuánto le pondrían ya? Dicen 10 a 20. En lo importante, ¿cuánto? 40-30%. Ya, y lo interesante, que es una manera elegante de decir lo memorístico, enciclopédico y lo que quieren hacerte caer, ¿no ve? ¿Cómo es cuánto? El 50% Tranquilamente sobrante. lleva un 50%. Nosotros hemos hecho un estudio así, no muy formal, pero hemos visto que lo indispensable, como ustedes han visto, entraba 5 a 10%. Lo importante, un 20%. Y lo interesante, pucha, parece que casi un 70-80%. ¿Qué les parece a eso? ¿Realmente te están evaluando? O cuando estudias para un examen, como sabes que va a entrar esto, te dedicas a aprobar el examen, pero no ves el norte, no ves a dónde estás llegando, ¿no ve? O sea, que es indispensable que tú sepas. Entonces, el doctor Ciro Zavala decía que hay que invertir esta pirámide, es decir, que tiene que entrar harto, lo indispensable, que tiene que entrar más, un poquito así, importante. Y tal vez lo interesante no. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, y en mi examen del lunes es así que está planificado esto, ¿ya? Evaluar si algo es indispensable, importante o interesante. Fácil. Indispensable es algo que si lo lees y lo puedes utilizar en una resolución de un caso clínico con tu paciente, pues tienes que saber. Lo importante es algo que no es esencial, pero puede ayudar en la resolución de un caso clínico con tu paciente. Y lo interesante es algo que de plano todavía, al menos hasta ahora, no tiene una aplicación clínica para resolver casos con tu paciente. Entonces, de esa forma es que ahorita vamos a hacer un repaso, vamos a decir así, de lo que es indispensable, importante o interesante. A ver, yo les voy a ir preguntando si les parece importante, interesante o indispensable eh, algunos conceptos. Displasia. ¿Qué me dicen de la displasia? ¿Cómo la categorizaríamos? ¿Indispensable, importante o interesante? ¿Cómo es?
Indispensable. 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 Tiene una aplicación tremenda. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando hacemos este jueguito de reactivo neoplásico, benigno, maligno, hay un pasito antes, ¿no ve? Que es la displasia. ¿Cómo definimos a la displasia? La displasia es una mutación, pero es reversible, no es irreversible. ¿Qué diferencia entre una displasia y una neoplasia? La irreversibilidad, especialmente su P53. Si los dos P53 están mutados, no se pueden arreglar mutuamente, entonces es neoplasia, es un pasito antes. ¿Y dónde se puede aplicar esto muy fehacientemente? En el concepto de Papa Nicolau. Un Papa Nicolau, si yo te pregunto, ¿qué es un Papa Nicolau? En pocas palabras, ¿qué me dices? ¿Qué será un Papa Nicolau? Una muestra de Pues, tejido en un portaobjetos que Ya, se revisa bajo el microscopio. un raspadito, ¿no ve? De Continuación. células. Te lo raspan. una tinción también. También es una tinción, Papa Nicolau. También es una clasificación. Por eso puede ser una pregunta medio capciosa, ¿no ve? ¿Qué es Papa Nicolau? ¿Es un procedimiento? Sí, para sacar células así raspadito. Es una tinción de Papa Nicolau. Y también es una clasificación. Ahora, la displasia, como en toda la medicina, pucha, ojalá siguiéramos nuestras propias reglas, ¿no ve? Pero la displasia, lamentablemente, cuando se aplica a tejido epitelial que tiene membrana basal, se aplica como una lesión preneoplásica, o sea, un pasito antes del cáncer. Pero cuando hablamos de displasia en contexto mesenquimatoso, o sea, tejido músculo, cartílago, hueso, etcétera, generalmente la displasia ya se la toma como sinónimo de neoplasia. Ese es un concepto interesante, importante o indispensable. ¿Cómo es? Interesante. Importante. Importante va ahí, ¿no? Porque en realidad, en general, la displasia es un pasito antes del cáncer, pero tienes que saber, en algún caso que te digan displasia fibrosa ósea, por ejemplo, allá no, esto ya está en el término de neoplasia. Que haya un concepto de cáncer cervicuterino o papanicolau en el examen es indispensable, importante o interesante. Indispensable. 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 ¿Cuál es la primera causa de muerte de nuestras mujeres por cáncer? Cáncer de cervix, por el Papa Nicolau y todo. Entonces, eso es importante entender de la displasia. La displasia en el cervix se clasifica como lesión intraepitelial de alto grado o lesión intraepitelial de bajo grado, LIE-A o LIE-B. LIE-A, ¿qué significa? Displasia que hemos dicho que es la leve la moderada a severa. O, perdón, la displasia de alto grado es lo mismo que decir LIA y displasia de bajo grado es lo mismo que decir displasia leve. Entonces, si te dicen que tiene displasia de alto grado o LIA en una paciente, por ejemplo, de 25 años, ¿qué conducta tuviéramos? O sea, tiene una displasia de alto grado. ¿Qué le hacemos? ¿Ya le volamos el útero o habría que hacer otra cosa antes de volarle el útero? Porque sabemos que la displasia de alto grado, si la displasia es un paso antes del cáncer, la displasia de bajo grado es un paso y la displasia de alto grado es un pasito, ¿no ve? O sea, en realidad ya a una neoplasia maligna. Entonces, obviamente una displasia de alto grado es peor que una de bajo grado. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos con esta paciente? Viene con su papelito que has recogido del doctor Villarroel Papa Nicolau, dice LIEA, 25 años, nuligesta. ¿Qué hacemos? Antes de hacer una, digamos, solicitud para histerectomía o algo así, tendremos que ver si es que la paciente desea tener hijos, ¿no? Porque es joven todavía y no conocemos si ese deseo que tiene. Y sabemos que una raspadita de células, para los que han sido mis estudiantes de práctica, un estudio citológico no es lo mismo que una biopsia. ¿No sería mejor confirmar realmente qué tanto tiene de displasia con una biopsia? A la biopsia dirigida en el cervix, ¿cómo se le llama?
empieza con C, luego viene la O, luego viene la L, Colposcopía. colposcopía, ¿no ve? Que es como un estereomicroscopio y va a tomar una biopsia. Entonces, antes de meterse en Honduras, le hacemos una colposcopía. ¿Quién te dice que ya la displasia ya ha pasado a un carcinoma in situ o un carcinoma invasor? Ahora, pero si lo cambiáramos la edad, ve, no, tiene 60 años y además paridad satisfecha, ¿qué sería mejor hacer de una vez? Histerectomía. Histerectomía. Ahora, si está en mitad y mitad, digamos que tiene 40 años, paridad satisfecha y endometriosis más. ¿Alguien sabe qué es la endometriosis? En la presencia de tejido endometrial fuera en la región del útero, ¿no? O sea, Exacto, y encima puede del ser endometrio. incapacitante, ¿no? Cada vez que le viene la regla puede quedarse semanas ahí, no, no sé, bueno, una semana dolorida y demás. Y ya ha tenido hijos y tiene 40 años y además tiene el IEA, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Histerectomía o Una colposcopía? histerectomía. Histerectomía. Entonces, como les digo, no puedo enseñarles así como reglas, esto, así de como patrón, sino que ustedes tienen que razonar. Acaban de, ustedes de razonar en base a qué? A que lo tienen bien claro, ¿no ve? Lo que es la displasia, eh, una colposcopía, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos del BPH, del virus del papiloma humano, que aparte estamos viendo además conjuntado con eh, con el capítulo de infecciosas, ¿el BPH es importante, interesante o indispensable entender? Indispensable. 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 ¿Cuál sería la patogenia por la cual el BPH te produce cáncer de cervix? O sea, ¿cuál es la explicación de por qué a las mujeres jóvenes les da cáncer de cervix por un virus? ¿Cuál es la explicación más lógica? ¿Cómo es? El virus del papiloma humano genera daño a nivel del gen PEX53. Exacto, o sea, viene y lo joroba nomás. Ya. No es lo mismo que la hepatitis C, ¿no ve? No es que el virus de la hepatitis C te joroba el genoma, sino que te hace lesión y muerte celular, regeneración, eso, ¿no ve? Entonces, esa sería la patogenia. A ver, antiguamente la inmunistoquímica era importante. Más antiguamente era interesante nomás, porque ni había en Bolivia, digamos. Luego que había en Santa Cruz, en La Paz, y en Cochabamba era interesante. Pero ahora todos tienen y es de cajón, tenemos que tener eso. De hecho, mi subespecialidad de inmunistoquímica ya valió madres, digamos, ¿por qué? Porque todos los médicos patólogos que salen ya saben inmunistoquímica, entonces ya no es considerada una subespecialidad. Por suerte yo he tenido la suerte de hacer esta subespecialidad y ya, digamos, estoy como que igualado a alguien que recién sale de patólogo. Pero es indispensable ahora porque nos da mucha, por ejemplo, ¿qué nos podría resolver? ¿Qué problemas nos puede resolver la inmunistoquímica? Aquí otra vez, ¿no? Seguimos con este esquema. Si tengo un tumor borderline, ¿nos puede resolver algo la inmunistoquímica? Sí o no, y cómo, pero es la cosa. O sea, no sabemos si va a invadir o metastatizar. ¿Cómo nos puede resolver la inmunistoquímica y cómo? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa si les digo P53 del 90%, K67 del 90%, C34 del 90%? Interpretación, benigno o maligno. 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 Pero ¿y si les digo P53 del 0.05%, K67 del 90% y C34 del 70%? Benigno, maligno o reactivo, regeneración. Reactivo. Reactivo. Reactivo, Activo. regeneración, ¿lo ve? Ahora, puede hacernos dar cuenta la inmunistoquímica en cosas que pueden ser todavía un poco caras y sí están al alcance de nuestras manos porque ya tenemos la biología molecular a raíz de que nos ha dejado el COVID.
toda la infraestructura de laboratorios, porque antes hablar de biología molecular era como hablar de extraterrestres en Bolivia, digamos, ¿no? Pero ahora tenemos esa tecnología. Sin embargo, a la fecha igual podemos usar la inmuno para no gastar tanto. Y será importante, interesante o indispensable una imagen que en las teóricas les había mostrado, a ver, debe estar por aquí en la parte de biología, la biología molecular del tumor. ¿Dónde está? Que de interesante, de importante ha pasado a indispensable porque actualmente tenemos biología molecular e inmunohistoquímica para esto. Me refiero a esta imagen. Ay, ¿dónde está? Esta. Como es interesante, importante o indispensable ver esto. Aquí está esquematizado en el cuerpo qué genes están asociados con cada tipo de tumor, o sea, qué región de cáncer. ¿Cómo es? Interesante, importante o indispensable. ¿Cómo es? ¿Cuál de los tres? Importante. Importante. Sí, va siendo importante. Tenemos P53 que está en cabeza, el cuello, ¿no? El BRAF, o sea, el BRAF en miembro superior, y otros que les he mencionado mucho porque es muy frecuente el cáncer de colon en nuestro país, es el APC, el CARRAS, ¿no ve? Pero fíjense, ¿cuál es el que se repite más en todo lado? El P53. P53. Entonces, obvio, ¿será que va a entrar en el examen P53? ¿Cómo es? Sí. Sí. Fijísima, ¿no ve? O sea, es imposible que, o sea, ahora, a ver, dentro de la inmuno hemos visto cosas básicas, por ejemplo, y volvemos a este esquema. Sobre este esquema, nosotros podemos dar todas las clases, incluso así sin ni siquiera una diapositiva más. Cuando nosotros tenemos un tumor anaplásico, o sea, indiferenciado, extraterrestre, y queremos saber si es de estirpe epitelial o mesenquimatoso. Ah, chingada, ¿y esto por qué? Si es de estirpe epitelial o mesenquimatoso, ¿qué inmuno le hacemos? O sea, yo quiero saber si es eh, de estirpe epitelial o mesenquimatoso. ¿Qué le hacemos? Podemos dar pruebas de citoqueratina y vimentina, doctor. Mentira. Citoqueratina o vimentina. O sea, que si sale citoqueratina, ¿qué es lo que pensamos? ¿Carcinoma o sarcoma? Carcinoma. 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 Y si es mesenquimatoso, un sarcoma, Sarcoma. o sea, vimentina. Eso es importantísimo que ustedes lo entiendan porque muchas veces tenemos esa dificultad de que el tumor está tan mutado que no se sabe si es uno u otro, ¿no ven? Entonces, eso es importante. A ver, ¿cuál es la diferencia entre marcadores para diagnóstico y marcadores pronósticos y predictivos? Por ejemplo, en mama, ¿cuáles serían los marcadores por inmunistoquímicas pronósticos y predictivos? ¿Qué quiere decir diagnósticos? Cuando no sé de plano qué es, ¿no ve? Por ejemplo, vimentina y citoceratina. Pero digamos que ya sé que es cáncer de mama, pero quiero saber pronóstico y valor predictivo del tratamiento. ¿Cuáles serían los marcadores importantes en cáncer de mama? Progesterona y estrógenos. ¿Y cuál más que es una terapia El blancomolecular? R2, doctor. El, HER2 News. el HER2, perfecto, muy bien. Entonces, como verán, la inmunistoquímica sirve para más de una cosa, ¿no ven? No solo para diagnóstico, sino para tratamiento blancomolecular, para pronóstico y como valor predictivo. A ver, que dentro de la nomenclatura a veces tenemos, ay, no sé dónde está esto, que se ha perdido, se está medio lenta mi compu. Cuando hablamos de tumor del estroma gastrointestinal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sabemos si es benigno o maligno? ¿Cómo es la cosa? Según lo que les he dicho de las claves de la nomenclatura.
Cuando se usa el término de tumor en neoplasia, en contexto neoplásico, ¿qué quiere decir eso? Que tira más para maligno. Pero sabemos si es benigno o maligno, ¿cómo es? Por ejemplo, tumor del estroma gastrointestinal, o sea, GIST en inglés, gastrointestinal stromal tumor, ¿no ven? ¿Es benigno, maligno o es indeterminado? ¿Cómo es? Indeterminado. Cuando hablamos el prefijo de tumor en neoplasia, es indeterminado. Ahora, a veces no sabemos si es un GIST o no, o si tiene una terapia blanco molecular. El CD117 es el que marca los GIST. Ese CD117 tiene un medicamento que es el Glivec, es un anti-CD117. Entonces es importante conocer esto en un tumor aunque sea borderline y no sabe si es benigno o maligno, si va a invadir o metastasizar, pero hay una terapia blanco molecular, un tratamiento específico. Ese es el CD117. A ver, si yo les digo BRCA1, BRCA2 positivo, ¿mastectomía o no mastectomía de una vez? Mastectomía. Mastectomía. Vasectomía. Ya sabemos que eso es cuestión de tiempo. Entonces, cuando hablamos de la biología, la carcinogénesis, obviamente que es más pesado la parte eh, del, del ambiente y no tanto de los genes, pero en algunos casos la genética es más pesada. Por suerte, la mayoría de los tumores no tienen que ver, no son directamente heredados, ¿no ve? Pero en realidad hay algunos de los que hemos aprendido, como son el cáncer de colon, hemos visto el cáncer de mama, que pueden tener ya mutaciones de fábrica, digamos, y así, y fallos de fábrica, y desde el principio nosotros vamos a saber que va a tener cáncer. Lo mismo que hemos visto cuando tiene una mutación de los dos alelos en el retinoblastoma. La pregunta es si no es si va a tener cáncer de ojo, ¿no? De retina, sino cuándo. Y ya hemos hecho el saber ser aquí y hemos dicho que ni el paciente, porque es niño, ni los familiares a veces tienen una respuesta o blanca o negra, pero el que sí no tiene la respuesta de qué hacer es el médico. O sea, no puede decidir volarle los dos ojos él solito, el que decide finalmente son los familiares, o sea, los papás, y, o el papá y la mamá, o uno de los dos, ¿no ven? Entonces, ¿se acuerdan de este, ¿no? De este caso. Este caso está en el examen, tal cual, porque es importante y resume el saber conocer, el saber hacer y más aún el saber ser. A veces parece que no se puede preguntar eso en un examen. Claro que sí, van a ver que en este examen va a haber eso. Y aquí lo que teníamos, ¿no? Del BRCA1, BRCA2, ¿se recuerdan? Abuelita con cáncer, bisabuelita con cáncer, mamá con cáncer. Hay que preguntar. Antes esto era interesante nomás, porque no teníamos idea, o sea, no teníamos la posibilidad de hacer BRCA1, BRCA2. Ahora con la biología molecular podemos hacer, con inmunohistoquímica, también podemos ayudarnos en este sentido. A ver, y hay un cuadrito, ¿no? Que les he pedido que vean que el APC o el KRAS es para colon. También el WT1. ¿Y por qué es WT1? Pues se van a acordar de Wilms, o el tumor de Wilms. Cuando yo digo tumor de alguien, ¿qué es lo más probable? Que sea benigno o maligno. O sea, tumor de un Maligno. maligno, ¿eh? Pero cuando digo tumor del estroma gastrointestinal, o sea, cuando digo tumor de no de alguien, no de ningún nombre, lo más probable es que ni fu ni fa, ¿no? Es un borderline. Pero digo tumor de cualquier nombre, generalmente le queremos poner nombre para darle más énfasis a nuestro apellido en algo maligno y no en algo benigno. Tipo así como las materias que quieren ser importantes solo porque sean difíciles el examen, ¿no ven? Y ya les había preguntado, ¿no? A ver, ¿cuál es su troncal de este año? ¿Cuál es su materia troncal de este año?
¿Cuál consideran, pues? Fisiopata. Sí, podría ser, pero ¿cuál? Si piensas en el Serio. futuro como tú, como médico, ¿cuál es tu troncal? ¿Cuál es la fundamental? Ah, semio. Biología. Pero por el grado de dificultad, ¿cuál es tu troncal? ¿Fármaco? Sí, y debería ser o no debería ser tu troncal. No creo, ¿no ve? Hay más prioritarios, pero si lo haces más difícil, por ahí es más importante mi materia, más interesante. Entonces, de eso no se trata. A ver, dentro de eh, la terapia blanco molecular, ¿qué le damos a un linfoma CD20 positivo? Rituximab. Rituximab es un anti-CD20 positivo. Aquí tenemos, ¿no? En la biología del tumor, quimioterapia blanco molecular versus quimioterapia convencional. ¿Cuál es la ventaja entre una quimioterapia convencional y una blanco molecular en pocas palabras? Que la blancomolecular es específica. Exacto. Y no es así como una bomba nuclear que mata a todos, sino solo mata a ciertas células. ¿Habrá terapia blancomolecular contra el P53? ¿Cómo es? Si hubiera, sería una maravilla. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho del P53? ¿En cuántos cánceres está en el cuerpo humano? Casi toditos. Sería interesante, ¿no? También hemos visto que el factor de necrosis tumoral, eso lo van a buscar, ¿cómo se llama? El MAP, que es antinecrosis tumoral, porque en casi todos los tumores neoplásicos malignos hay el factor necrosis tumoral, también llamado caquectina, ¿no ve? Que es el que da que te bajas de peso así rápido. Pero ahí sí nos ha salido el tiro por la culata. O sea, hemos hecho un map contra el factor necrosis tumoral, pero en vez de que nos dé una terapia blanco molecular y pensando que íbamos a tener la cura del cáncer, no se sabemos muy bien por qué, pero nos ha creado otro tipo de cánceres, o sea, el propio medicamento. Entonces, no nos ha salido bien. Ojalá que si algún día encontramos un anti-P53, no sea de este tipo, no sea de que más bien en vez de curar el cáncer nos dé otros tipos de cáncer. Pero no hay, quisiéramos que haya, ¿no ven? Básicamente el P53 nos sirve para hacer una distinción entre benigno y maligno a veces, o también para detectar displasias. A ver, si yo pienso en un tumor, ahora, y esto no está en el libro, ¿no ve? Esos conceptos no están en el libro. Si yo pienso en un tumor metacrónico, ¿en qué automáticamente mi razonamiento me tiene que ir? ¿A qué me tiene que ir mi razonamiento clínico? ¿Cómo es? ¿Qué es un tumor metacrónico? ¿Qué habíamos dicho que es un tumor metacrónico, uno sincrónico y uno de colisión? Colisión se chocan dos. Metacrónico es que tenías un tumor y luego de unos meses, después de tratamiento, te aparece otro. Y un tumor sincrónico es uno que está al mismo tiempo, los dos. Entonces, ¿a qué se asocia un tumor metacrónico? ¿A qué se asocia un tumor sincrónico? ¿Por qué, a pesar de que no está en el libro, yo lo menciono y lo pongo aquí? ¿Qué aplicación clínica? ¿Cómo aterriza esto en, en- 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 en un contexto clínico? Un metacrónico se asocia a que vienes fallado de fábrica con una mutación o al tratamiento que le has dado para el primer tumor. Al tratamiento. Tratamiento, doctor. Y un tumor sincrónico, ¿a qué se asocia? Un agente infeccioso, tal vez. No, difícil que Por, haya un... ¿Perdón? por genética, doctor, se asocia el sincrónico. Sí, y ustedes van a ver en patología especial el NEM, la neoplasia endocrina múltiple. O sea, tiene varias neoplasias endocrinas y no es por mala suerte, sino que ya viene fallado de fábrica. Puede tener una, dos, tres.
Entonces ya ustedes cuando vean estos dos tumores y determinen que es sincrónico, se van a adelantar al siguiente tumor porque ya saben que viene en camino. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Por qué hablar de un tumor metacrónico? ¿Por qué hablar de un tumor sincrónico? Pues por eso, ¿no? A ver, cuando hablamos de blastos, ¿en qué facha etaria, en qué, se me ha olvidado qué es en español, qué es fascia? Bueno, ¿en qué rango etario, eso, en qué rango etario estaríamos hablando? ¿Niños, adultos o viejitos? Niños. Niños. Entonces, si yo les digo, digamos, un nefroblastoma más frecuente en quién? Niños. Un Niños, niños. Tumor de Wilms, chingados, ¿cuál es el tumor de Wilms? También es un blastoma de riñón. Entonces, en niños. Curiosamente, los RAP2, los leiomiomas son más frecuentes en la edad adulta, digamos, ¿no? Pero los RAP2 son más frecuentes en la edad de los niños. Eso es viendo una pregunta un poco de la epidemiología. ¿Se acuerdan que hemos visto la epidemiología? ¿Cuál es más frecuente en mujer o hombre? Y hemos hecho un análisis para no quedarnos solo en números. Y también hemos visto eso de los blastos, ¿no? Hemos hecho una asociación de cuál va con cuál. Eso es importante que lo entiendan porque obviamente que cuando no pensamos de una manera inmediata en un cáncer en un niño, porque son poco probables, pero en los que están es importante saber cuáles están más frecuentemente, ¿no ve? ¿Qué es un sarcoma de Kaposi? Benigno o maligno, es de alguien, ¿cómo es? Maligno. Maligno. ¿Y qué es en nomenclatura? ¿Qué sería? Es un cáncer o, por así decirlo, de los vasos, un hemangiosarcoma. Es un angiosarcoma. Un angiosarcoma, ¿cómo también se puede llamar? Aquí está la patogenia, ¿no ve? Es baja de inmunidad que hace que se sobreinfecte con un virus que es el herpes virus y te da un sarcoma de Kaposi, que es un hemangiosarcoma. También si yo les digo hemangiosarcoma, angiosarcoma, ¿es diferente o no? ¿Cómo es? Lo Es lo mismo, mismo, doctor. lo mismo. Puedes decir hemangiosarcoma o si tú quieres angiosarcoma. A ver, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? De las últimas clases que hemos visto, paraneoplásico. A un, por ejemplo, a un feocromocitoma que da hipertensión arterial, ¿se le puede considerar un síndrome paraneoplásico? No, porque una condición que tiene que cumplir es que el propio tumor no debe de ser endocrino desde el principio, pero a un carcinoma de células pequeñas de pulmón, que no es endocrino, ¿no ve? Pero que está dando catecolaminas que hacen vasoconstricción y da hipertensión arterial, ¿se considera sí o no un síndrome paraneoplásico? ¿Cómo es? Porque se acuerdan que venía con hipertensión y no sabíamos de dónde venía, o de plano empiezas, en una clase hemos dicho, empieza a darle antihipertensivo, y eso es correcto. O sea, le toman la presión a un paciente, tiene 140/90, listo. ¿Le das un EK o cómo es la cosa? ¿O qué conducta le haces al paciente? O sea, viene, le toman la presión 140/90, listo, EK, o cómo sería, qué tenemos que hacer. ¿Cuántas veces hay que tomar la presión para saber si es hipertenso? 3 veces. Mínimo 3 veces, porque puede ser hipertensión a la bata blanca, ya, y digamos que las 3 veces tiene hipertensión, listo, empezamos con ECAS, ¿o qué hacemos? Porque es una pregunta que involucra semio, fisiopato, anatopato más, y fármaco. Está en el examen, les he prometido que iba a estar y va a estar. ¿Cómo es?
Tiene 3 veces tomarla y tiene 140/90. ¿Cuál es nuestra conducta? Ahora sí, ¿ECAS o qué? Tratamiento no farmacológico. ¿Perdón? Tratamiento no farmacológico. Ya, ¿en serio? ¿Cómo que sal y esas cosas? Y te digo que el paciente tiene 18 años, entonces le quitamos la sal, y además es un paciente que es atleta, es nadador y ganador de medallas olímpicas y tiene hipertensión. ¿Qué hacemos con este paciente? Tal vez Eh, no es fisiológico. Cuando son jóvenes, doctor, Perdón, perdón, dime, sí. cuando son jóvenes, doctor, generalmente son secundario a una causa, por ejemplo, una feocromocitoma. Sí, Entonces tendríamos que buscar primero la causa. sabemos que un 5%, poquitito, es la causa que conocemos de hipertensión, pero ¿qué hemos dicho desde el principio? Si conocemos la causa, ¿es o no es curable el paciente? Es Es. curable. Es curable. Le vamos a hacer una resección de la suprarrenal y ya. Entonces, no puedes, o sea, si tú tienes una presión arterial elevada, tu razonamiento clínico no es directo a agarrar y darle ECAS y ya, sino que en tu cerebro tiene que decir, puede ser una hipertensión arterial sistémica, puede ser un síndrome de la bata blanca, puede ser que el paciente tenga un feocromocitoma, o puede ser las otras causas del 5% de la hipertensión arterial, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, o qué otras causas, o una alteración del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no ve? Entonces, cuidado que hagan de memoria ya pacientes que aunque sea el 1% o el 5% de probabilidad de curarles, ¿qué les estás dando? Baje la sal, diurético y ECAS, ¿no ven? Entonces, esa pregunta sí está en el examen tal cual. ¿Por qué es importante entender el efecto Warburg? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos un PET-CT, un PET-CT escáner en La Paz, en Santa Cruz. Y ya entienden qué es el PET-CT. Capta cuánta azúcar se come un cáncer. Y eso nos puede dar la parte de si es metastásico o no es metastásico. ¿Dónde está? A ver, en relación a las clases últimas, la antepenúltima clase, ¿cuál es la diferencia entre marcadores serológicos tumorales y por inmunistoquímica? ¿Cuál es la diferencia de marcadores tumorales por inmunistoquímica y por sangre? ¿Cómo es? ¿Cuál te da un diagnóstico categórico y solo cuál te ayuda a un diagnóstico? Por ejemplo, el PSA en sangre versus el PSA en un tejido. ¿Cuál te da un diagnóstico categórico y cuál te da un diagnóstico para seguimiento o coadiu? El marcador serológico tumoral te da solo para seguimiento o coadyuva en el diagnóstico. Y el marcador inmunistoquímico te da un diagnóstico categórico. A ver, si tenemos HCG, hormona de la gonadotrofina coriónica, ¿para qué sirve esto? Determinar si hay un embarazo. Ya, ¿alguna otra cosa más? Determinar próstata en varones. No, próstata como próstata, El cáncer de próstata, doctor. de testículo, de testículo puede ser. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que una paciente está con el triple de lo esperado de gonadotrofina en el primer mes de embarazo? El doble de la cuantitativa. ¿Qué me dirías al respecto? ¿Qué puede tener esta paciente? O sea, está, perdón,
Un embarazo ectópico tal vez, ¿no? ¿Por qué un ectópico? ¿No podría ser un embarazo gemelar con dos placentas? Puede, ¿no ven? Ahora, ¿qué pasa? Te digo que está 10 veces elevado. Mi esposa sí me ha hecho asustar. Estaba súper elevado y tenía una hiperemesis gravídica que no toleraba ni agua. ¿Y qué es lo primero que he pensado? Pucha, voy a tener 10 hijos. Tengo 10 gemelos. ¿O qué puede estar pasando? ¿Por qué puede estar elevada la HCG? Además de que podría ser porque, por ejemplo, está con un embarazo gemelar. ¿Habrá una neoplasia de la parte de la placenta? ¿Cómo es? ¿Cómo creen que se llama una neoplasia de la parte del tejido placentario? Coriocarcinoma. Entonces, hay marcadores tumorales como el PSA, el antígeno carcígeno embrionario, el HCG. Les he dicho que hay que leer esa tablita, no ve del libro, pero que por sí solas me dices HCG elevado y me puedes decir prueba de embarazo o que está embarazada de dos niños, pero también me puede coadyuvar. No puede decirme tiene cáncer de la placenta, porque de mi esposa estaba elevadísimo, creo que nos dijeron creo 10, ¿no? Y 10 veces yo dije, no, Dios mío, es un coriocarcinoma, pero no era. Y ni siquiera era un embarazo gemelar, sino que por X o Z motivo, no sé por qué mi hija, la placenta de mi hija generaba un chingo de gonatrofina. Entonces, ¿es diagnóstico de algo los marcadores serológicos tumorales o solo es ayuda? ¿Cómo es? Solo es de ayuda, Solo doctor. de ayuda. Pero obviamente aquí hemos tenido que hacerle una ecografía, otra ecografía más porque hemos dudado, digamos, y ayudan. Pero si, digamos, tuviera un tumor metastásico de origen no determinado y anaplásico, no quieren, hay que tocar madera. Y no se sabe qué es, pero le hago inmunistoquímica, pero me marca HCG y es de una mujer que está embarazada, ¿qué pensaría? O sea, hay un tumor que está en útero, lo sacas y dices, pucha, está tan mutado que no sé qué chingados es. Le hago inmunistoquímica y me sale HCG positivo. ¿De dónde ha venido esa metástasis? De la placenta. Aquí ya no es, digamos, Placenta. ya no es decir, pucha, ¿será? No. Entonces se dan cuenta de la diferencia fundamental entre una inmunistoquímica, marcadores tumorales, versus marcadores tumorales serológicos. Esa es la diferencia categórica, ¿no? Ahora, ¿qué hemos dicho que es el TNM en la última clase? TNM. ¿Para qué nos sirve el TNM? ¿Qué nos dice el TNM? Tumor, tamaño, ¿no ve? Nódulo, cuántos ganglios y cuántas metástasis. En general, ¿en qué aterriza el TNM? ¿Nos da pronóstico o no nos da pronóstico? Sí, Sí, doctor. 5 años. También nos puede dar un valor predictivo. También podemos reclasificar en una neoadyuvancia, cuando le damos un medicamento para hacerlo más chiquito el tumor. Otra vez, entonces el TNM es fundamental. Obviamente en este capítulo solo es de neoplasias, pero el siguiente año ustedes van a ver los TNMs en cada órgano, aparato y sistema. Y esto no necesariamente que se lo aprendan de memoria, pero tienen que saber que hay una tabla donde vas a poner tamaño, nódulos y M, y te va a salir cuánto de sobrevida va a tener a los 5 años. Si yo les digo, ya para terminar en esto de lo más indispensable, en la nomenclatura, yo les digo mieloma múltiple, mieloma. ¿Qué me dirían al respecto? Benigno, maligno, según la nomenclatura, ¿qué es? debería ser Benigno. benigno, pero no es.
es recontra maligno porque es de leucos. Ya saben que si viene de leucocitos, ¿y de quién viene un mieloma? En realidad es de un plasmocitoma. Un plasmocitoma es de células plasmáticas y en las células plasmáticas dan inmunoglobulinas o anticuerpos. Y las inmunoglobulinas o anticuerpos, o sea, cuando tienes una neoplasia maligna de células plasmáticas que está diseminada, da un mieloma múltiple. Va a haber un caso clínico donde te voy a conjuntar un chingo de cosas. O sea, lo que es infeccioso con lo que es neoplásico, con la excepción a la regla y con lo que es de inmuno. En inmuno, cuando hemos hablado de la proteína de Benz-Jones, ¿en quién se ve esto por laboratorio? La proteína de Benz-Jones, ¿a qué se asocia? ¿Cómo es? Ya sé que ha sido así ya muchos, hace unos 2 meses que hemos visto eso, pero la proteína de Benz-Jones se asocia al mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque son esas inmunoglobulinas o anticuerpos que están dando descontroladamente, están secretadas. Pero también hemos visto algo que tiene que ver con la acumulación de proteínas mal plegadas que se tiñen con rojo Congo. ¿Qué es esto? Proteínas mal plegadas, lo último que hemos visto de inmuno. Proteínas mal plegadas que se tiñen con rojo Congo. ¿Cómo es? No se acuérdense que el examen es 50% de neoplasias y 50% de inmuno. Y lo más pesadito es inmuno. ¿Cómo es? Amiloidosis, doctor. Amiloidosis. Entonces, pero característicamente, si tú ves proteínas Benson-Jones, que son las inmunoglobulinas descontroladas, es más, si casi siempre se asocia a mieloma. Y el mieloma también puede hacer que se acumule esas inmunoglobulinas afuera, lo que se tiñe con rojo Congo, que también es categorizado como amiloidosis en realidad. A ver, blasto asociado a qué? Benigno, maligno, ¿cómo es? Maligno, doctor. Maligno, a no ser que esté en cavidad oral. Si digo epónimo de algún nombre de alguien, tumor de Jaime, digamos. Benigno o maligno, ¿cómo es? Maligno. 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 Si yo digo OMA, siempre es neoplásico benigno. No, doctor, A no excepción siempre. de la regla. Ejemplo, fecaloma, ¿no? No va a ser una cosa de... Ahora, me he olvidado decirles algo. Sí, eso ahí me he olvidado. Es otra regla que recién últimamente la he visto. Cuando hablamos de tumores en testículos, ovarios, o sea, en órganos sexuales, a excepción del teratoma, la mayoría son malignos. Por ejemplo, si les digo seminoma, benigno o maligno. Maligno. Sí, eso me había olvidado decir. O sea, cuando vean algo que sea de ovario o de testículo o de órganos sexuales, pero exceptuando a quién, el teratoma la mayoría de las veces es benigno, pero puede malignizarse un teratocarcinoma o un teratosarcoma porque saben que puede dar lo que sea. Entonces es una regla que me había olvidado decirles que es una regla útil, digamos, ya. A ver, entonces ahorita hemos hecho puntualizado en qué indispensable, en nomenclatura, en displasia, metacrónico, sincrónico. Hemos visto también la parte de el TNM, que es importante. Hemos visto que podemos combinar casos clínicos con infecciosas, más neoplasias, más inmunología. Hasta aquí de neoplasias, ¿hay alguna duda, pregunta, alguna observación? Hablen ahora o callen para siempre. Ya, nos apresuraremos ahora, entonces si no hay. En la parte de inmunología, ¿será indispensable, importante o interesante conocer el sistema inmune normal para entender las patologías del sistema inmunitario? ¿Cómo es? Importante. Importante. Yo diría que indispensable. O sea, si ustedes no saben que hay una respuesta innata, una adaptativa, no podemos entender las patologías del sistema inmunitario.
¿En cuántas categorías habíamos clasificado las patologías del sistema inmunitario? En general. 4. 4, ¿ven? Ahora, inmunidad, de acuerdo a todo esto, se va derivando. O sea, no podemos entender la hipersensibilidad, digamos, tipo 1, 2, 3 o 4, sin entender la inmunidad celular o humoral. ¿En cuáles hay alteración del sistema inmunitario humoral? ¿En qué tipo de hipersensibilidades? 1, 2 y 3, doctor. Exacto. Y la 4 es la Celular. celular, porque tiene que ver con linfocitos T. Ojo con esto, para no escribir un chingo así de las células, yo voy a poner los marcadores de inmunistoquímica que marcan cada célula. Por ejemplo, si yo te pongo CD56, es parte de la inmunidad eh, innata o específica, o adaptativa, perdón. Adaptativa. Innata. ¿Qué marca el CD56? Linfocitos NK. Ya. ¿Y los NK son específicos, adaptativos? Son innatos. Perdón, Son innatos. doctor. Si yo les digo CD68, ¿participa o no participa en la inmunidad innata y adaptativa? ¿Qué marca pues, el CD68? Tendría que saber cómo es. Macrófago. Macrófago. El macrófago es como tal el macrófago es innato, porque se come lo que sea, pero igual participa en la adaptativa. ¿Por qué? Porque se come y le va a presentar ¿a quién? A los linfocitos T y B. Si nosotros hacemos una historia, digamos, de la inmunidad y la respuesta inflamatoria, ¿qué pasa? El neutrófilo viene, no puede. ¿A quién le llama? Al macrófago. El macrófago no puede, le lleva ¿a quién? Al linfocito T. El CD4, ¿a quién le da la orden específica para que dé inmunoglobulinas, cree inmunoglobulinas o anticuerpos? El linfocito T. Linfocitos B. Los linfocitos B, o sea, los hace transformar ¿en qué? En linfocitos, ¿en qué se llama? Los linfocitos B que Células plasmáticas. Células plasmáticas. Y así es como si fuera la historia. Ahora, hay una diferencia que está en el examen que me parece importante hacer énfasis entre lo que es infección, lo que es inflamatorio y lo que es respuesta inmunitaria, ¿no ven? ¿Qué es más grande, la respuesta inflamatoria o la respuesta inmunitaria? Inmunitario. Inmunitario. Inflamatoria es solo de este tamaño. Entonces, es importante que entendamos eso. Otra cosa que siempre tengo conflictos cognitivos de aquí hasta los residentes, incluso los médicos de base de mi hospital, es en relación a los sinónimos. ¿A qué me refiero de los sinónimos? Los sinónimos entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Qué sinónimos me pueden decir de la inmunidad innata? ¿Qué otras maneras de llamarle a la inmunidad innata? Que crea muchos conflictos cognitivos. ¿Cómo es? No específica. Inicial, no específica, primaria, genérica, congénita, y la otra adaptativa, específica. Pero si tú entiendes cómo funciona una y cómo funciona la otra, puede haber 20.000 nombres de un lado o del otro que vas a entender cuál es cuál. ¿Qué será el HLA? ¿Y qué será el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Por qué es importante y cómo se aterrizaría en un contexto clínico? ¿Cómo es? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Y qué también tiene que ver con el HLA? Para que te reconozca una célula como propia, ¿qué tiene que reconocer? El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Antiguamente solo se entendía que pensábamos que solo el linfocito tenía, pero en realidad tiene todos. El complejo mayor de histocompatibilidad está en la mayoría de todas las células nucleares, en el tipo 1 y el tipo 2, habíamos dicho que están en qué células, en una célula CD68. Pues ¿en cuál está? Macrófagos. Y las células dendríticas presentadoras de antígenos, o sea, el CD1, por si acaso.
¿Qué importancia o qué relevancia tuviera, digamos, con los trasplantes? ¿Qué se busca en un trasplante para que no te vaya mal? Que sea compatible. ¿Ya? ¿Y de quién es más probable que sea compatible? ¿Del papá, de la De mamá o de los gemelos. hermanos? Entre hermanos. De los Hermanos. hermanos. Y idealmente Hermano. de gemelos, ¿no ve? Eso está muy bien. Ahora, el rechazo hiperagudo, ¿qué diferencia hay con el agudo? Que medio raro, ¿no? Uno dice hiperagudo, otro dice agudo. ¿Cómo es? El hiperagudo, ¿cuándo se da? ¿Te deja salir de la sala de operaciones o no? No, se da minutos, de hecho, Ya. el trasplante. ¿Y qué diferencia? Porque el rechazo agudo, hiperagudo y con la enfermedad de injerto contra el huésped generalmente crea conflictos cognitivos. He visto eso y a veces esos conflictos cognitivos se traducen en qué? En que le hacemos una barbaridad de tratamiento al paciente. ¿Cuál será ese? ¿Qué se entiende por enfermedad de injerto contra el huésped? Y eso que dice en el propio rótulo, ¿no ve? ¿Qué es injerto contra el huésped? ¿Será que es una reacción de hipersensibilidad en realidad, de un rechazo, o es al Eh, revés más bien? Doctor, era cuando, digamos, el injerto conservaba anticuerpos del otro, digamos, del donante y esos anticuerpos iban en contra del receptor. Exacto. Y actualmente, justo hemos estado la anterior semana con la gobernación y estaba la jefa del banco de sangre y nos está informando que ya tiene nueva tecnología para irradiar a estos injertos y que ya no sean reactivos esos leucos que pasan, ¿no ve? Los linfocitos, especialmente los T, que pueden dar una vasculitis, ¿no ve? Y eso nos da una necrosis inmediata. Entonces, muy bien, eso tiene que ver con enfermedad de injerto contra el huésped. ¿Una inmunidad natural será igual a una inmunidad innata? ¿Cómo es? Sí, ¿Por qué? Una inmunidad natural es igual a una innata. ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo? ¿Dónde está la innata? ¿Dónde está la inmunidad eh, natural? ¿O a qué nos referimos con una inmunidad natural? La natural es, por ejemplo, que pasen anticuerpos por el calostro o por la placenta, ¿no ven? Y si estamos hablando de anticuerpos, entonces eso ya es una inmunidad adaptativa o, o innata. Ya es adaptativa. ¿No ve? Entonces voy a hacer énfasis en eso. Tienes que tenerla clara, concisa y precisa para poder resolver los casos clínicos que hay. A ver, ¿qué más? En las inmunodeficiencias primarias, que son las que pucha son una friega, son genéticas generalmente y demás. Por ejemplo, que te falla un cromosoma o te falla, son incurables las inmunodeficiencias primarias, las que son ligadas, digamos, al cromosoma X. O sea, ya cuando vienes ya fallado de fábrica genéticamente, son incurables las inmunodeficiencias. ¿Qué piensas? depende. Depende de qué, pero ¿cómo podríamos curarlo? Eh, si puede ser, digamos, una parte metabólica, o sea, un déficit de alguna parte del gen que no está produciendo una proteína, entonces se puede tratar. Pero si es ya otro tipo de daños, ya no tuviera tratamiento. Pero en este caso, en realidad no es una Es, proteína, sino que está es, disminuyendo alguna célula, ¿no ve? O sea, un leucocito. ¿Cómo es entonces? ¿Se puede o no? es incurable, pero puede llegar a tener tratamiento, pero las primarias son las más complicadas, por así decirlo, porque son de base genética. Aunque no lo crean, y ya para combinar ciertos conceptos que hay en lo que hemos llevado de inmunotecnología,
¿Creen que hay trasplante de timo, sí o no? Si la cosa fuera de que los linfocitos T son deficientes, por ejemplo, un síndrome de George, ¿hay trasplante de timo, sí o no? Sí. Entonces, ese concepto de incurable ahora ha cambiado porque hay trasplantes de timo, hay trasplantes de células madre. Entonces, podrían ser curables y cuidado, ya les he dicho, ¿qué ventaja tienen de entender si en un examen de medicina de aquí hasta que vayan a la residencia incluso, cuando dicen puede, ¿qué es lo más probable? Cuando hay la palabra puede, podría y demás, ¿qué es lo más, cuál va a ser la respuesta más probable? ¿Es falsa o es verdadera esa? Verdadera. Verdadero. Verdadera, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ese consejo me lo vas a agradecer hoy y mañana, vas a ver en tus exámenes. Cada vez que veas esa palabra puedes, seguramente se vas a acordar de esas clases. Entonces, puede curarse, ¿no? Algo que es importante que les decía que va a entrar en las enfermedades infecciosas, por si acaso entra para el examen final las preguntas de infecciosas, no va a entrar en el examen tercer parcial las de infecciosas, solo inmuno y neoplasias. Pero ya para el final entra inmuno, neoplasias y las infecciosas. Este cuadrito es clave, ¿no ve? ¿Y qué es este cuadrito? CD45 para todos los linfoides, los linfocitos T, ¿qué marcan? CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no ve? Los linfocitos B, CD9, 10, 11, 20, ¿no ven? Ahora, ¿qué marca las células plasmáticas? EMA, pero también capa y lambda. ¿Cómo podemos saber si es algo monoclonal o policlonal? ¿Y para qué nos sirve saber si es algo monoclonal o policlonal? ¿Qué significa eso de monoclonal y policlonal? De una inflamación tal vez aguda y crónica, doctor. Para diferencia entre una inflamación y una neoplasia. Exacto, entre un linfoma y una neoplasia. Porque generalmente en una infección hay de todo, ¿no? Hay células plasmáticas de un lado del otro, o sea, son policlonales y sus inmunoglobulinas también son policlonales porque no solo se está estimulando de una forma, están haciendo anticuerpos de varios tipos. Ahora, ¿cómo podemos saber si es algo policlonal o monoclonal? Por ejemplo, kappa y lambda. Kappa y lambda marcan anticuerpos. Entonces, en general, una infección puede haber 40, 60, hasta 30, 70, digamos, 30 de kappa, 70 de lambda. Pero ¿qué pasa si les digo que hay restricción, así se llama? Kappa 90% y lambda 10%. ¿Será más probable que sea policlonal o monoclonal? ¿Cómo es? Monoclonal. Monoclonal, lo que significa que es una inflamación o es un linfoma. Neoplasia. Linfoma. Un linfoma. También podemos ver eso, aunque no crean, con CD20 y CD2 o CD8. ¿Qué pasa si les digo, bueno, no tenemos capa y lambda, pero en el tumor ha salido CD20 del 90% y CD2 del 10%? Poli o monoclonal, lo más probable. Policlonal. CD20 del 90%, quiere decir que hay 90% de linfocitos B y 10% solo linfocitos T. En una inflamación será normal eso. No, doctor. No, doctor. No, no ve, tendría que haber más o menos, no sé, 30, 70, 40, 60. Entonces, si en un reporte de inmunistoquímica le sale que tiene más de uno que del otro, lo más probable que sea monoclonal. Y le podemos remachar, digamos, CD20, 90%, CD2 o 3, 10%, y kappa 90% y lambda 10%. Entonces, fija, lija que es en vez de un linfoma, de una inflamación, un linfoma. Y lo veo cada día, si veo que pacientes, los pobres niños están tratando su faringoamigdalitis desde hace mucho tiempo y no se cura, no se cura, no sé qué pasa. Y desde el principio ya esto era una neoplasia maligna. Ahora, ¿qué es el MPO? Aquí está, mielopiroxidasa. ¿A quién marca? A la serie mieloide, o sea, los polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, ¿no? CD68, ¿a quién marca? Al macrófago. CD1,
a las células dendríticas. Este cuadrito es importantísimo, es indispensable, porque aunque no crean, esto cuando te lo dan en mi residencia, en mi subespecialidad, etcétera, o te lo quieren explicar a un médico general y demás, este cuadro no existe, es creación mía, no es por echarme flores, pero lo he intentado resumir de mejor manera, porque lo que te van explicando es el CD1, bla, 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 el CD2, bla, 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 el CD3, te duermes. Entonces, esto es un- una manera clara, concisa, precisa de entender esto. Y no solo porque se memoricen, ¿no? Ya están viendo la utilidad en cada parte, ¿no? De qué, por qué sirve una cosa u otra. Ahora, como les digo, en el examen está aplicado esto, tanto en las infecciosas como en las neoplásicas, como las inmunología, ¿no? Entonces, eh, va a estar, digamos, en CD68 está en respuesta inmunitaria tal, o a una respuesta inflamatoria con CD20 y CD tantos, o sea, esto tiene que estar dominado para el día del examen, ¿no ve? A ver, inflamación crónica es igual a enfermedad crónica. ¿Qué habíamos dicho al respecto? Como es inflamación crónica es igual a enfermedad crónica, inflamación aguda es igual a enfermedad aguda. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre una inflamación crónica y una enfermedad crónica? ¿O es lo mismo? ¿Puedes tener una enfermedad crónica y tener una inflamación aguda? Sí, doctor, pues. Sí, no es lo mismo. ¿Ve? Crónico es en el tiempo y inflamación aguda o crónica tiene que ver con polimorfonucleares o mononucleares, es decir, con MPO, si son polimorfonucleares, o con CD45, si son mononucleares, ¿no ven? A ver, mm, si yo les diría Guillain-Barré, tuberculina y a ver cuál más es, dermatitis de contacto, ¿a cuál tipo de hipersensibilidad pertenece? ¿Uno, dos, tres o cuatro? La 4. Cuatro, 4. porque tiene que, y la cuatro que me hemos dicho con quién tiene que ver, Linfocitos. T. ¿Cuál es la base fundamental de una enfermedad autoinmunitaria? ¿Dónde está? Se pierde la tolerancia, doctor. Ya. Y si yo les digo se pierde la autotolerancia, ¿qué entenderían? Autoinmunitaria. Es lo mismo decir se pierde la tolerancia que la autotolerancia. ¿Cómo es? En las ¿Sí? autoinmunitarias. ¿Sí? ¿Cómo es? Entonces, no varía, son sinónimos, la tolerancia que la autotolerancia. En una enfermedad autoinmunitaria se pierde la autotolerancia. En una enfermedad autoinmunitaria se pierde la tolerancia. ¿Cómo es? A ver, se los dejo de tarea. Está en el examen, por si acaso. Hay que entender clara, preciso eso. Una enfermedad que ha bajado harto, pero que sigue siendo un problema de salud pública dentro de las enfermedades de las inmunodeficiencias. ¿A qué nos referimos? VIH. VIH. El VIH, ¿cuál es su blanco? O sea, su blanco molecular de la célula CD4. ¿Cómo se llama? El lugar donde entran, que hemos dicho. ¿Cómo es? Tienen un chingo de marcadores, ¿no? Pero solo hemos dicho que hay unos dos importantes que tenían que entrar. Empieza con C. El CD8, doctor. No, el CD4 en realidad, ¿no? O sea, estamos hablando en el CD4, qué cosas de superficie son importantes que además se traducen en una,
en la patogenicidad, si vale el término. El CC CCR5, doctor. y el CXCR4, ¿no ve? Sí, importantísimo eso. A ver, mm, si hablamos de rechazo del injerto, ¿qué clínica puede darte? Además de que, digamos, el propio injerto está funcionando mal, digamos, ¿no? O sea, insuficiencia renal y demás. Pero cuando hablamos de rechazo al injerto, en el agudo, ¿qué inmunoglobulinas participan? IgA, IgM, IgG IgG, doctor. y la IgM, por si acaso. Y te puede dar como consecuencia pues, diarreas, colestasis, eh, otros síntomas más, además de lo que te está produciendo el propio injerto, por si acaso, ¿no ven? O sea, ¿a qué le llamamos enfermedad de Sjögren o síndrome de Sjögren? ¿Cómo es? Pues bueno, Enfermedad autoinmune inflamatoria crónica, ya, ¿y qué afecta a qué? glándulas lacrimales y salivales. Ya. ¿Puede haber en una enfermedad como el lupus eritematoso sistémico manifestaciones de Sjögren? Sí, Sí. Entonces, te vas a acordar si vas a ir a Brasil, si vas a ir a México, si vas a ir a Estados Unidos, a cualquier examen de residencia, menos al de nuestro país, porque sigue siendo enciclopédico, memorístico, que te van a poner un chingo así. De hecho, en revalida, ¿alguien sabe qué es el examen de revalida, por si acaso? ¿Dónde se da ese examen de revalida y para qué es? El Nada. doctor está en validar el título. ¿En dónde? ¿En qué país? Brasil. Brasil. Ya hace unos 2 meses ha dado el último. Sí, tremendos casos clínicos de reuma que te rayan porque en todas las enfermedades autoinmunes tienen ciertos anticuerpos que siguen saliendo comunes. Entonces te rayan con tanta cosa y finalmente no te dice, "Puta, pero el anti-RO, el anti-RA están en tales enfermedades. Entonces, ¿cuál es? Es Sjögren, es artritis reumatoide, es lupus, es esclerosis sistémica, es poliartritis nodosa. ¿Qué cosa es? Clave fundamental. ¿Qué marcador es específico del lupus? Smith. El Ah, SMID. no, es mi. El SMID. Si está el SMID, ya ni leas nada. Si ni leas ya todo, si te ahorras esa pregunta. SM está a ojos cerrados, ¿qué vas a marcar? Lupus. Lupus. Clave. Te vas a acordar de mí cuando estés dando tu examen de Brasil. Ahora, ¿qué pasa si el SM no está? Te dice negativo el SM. ¿Descartamos lupus? ¿Cómo es? No descartamos. Esa es la macana, ¿no ve? O sea que te pueden poner SM negativo. Ah, no, entonces debe ser otra cosa. Igualito nomás puede seguir siendo lupus. Esa es la macana del SM, que no en todos dan, ¿no ve? Eh, a ver, tienen que estudiar bien en mucho de las enfermedades inmunitarias, mucho de lo que se ve más frecuentemente son las hipersensibilidades tipo 1, 2 y 3 y 4. Además, tienen que diferenciar entre una y otra de las enfermedades porque se superponen, ¿no ve? Pareciera que está en la uno, en la 2, en la 3, no sé cuál es cuál. A ver, una, una eritroblastosis fetal, ¿en cuál iría? ¿Qué tipo, en cuáles de las 4 categorías de las enfermedades inmunitarias o en las 4 de la hipersensibilidad tipo 1? ¿Qué es una eritroblastosis fetal? ¿A dónde va? Son los anticuerpos de la madre que se crean para el feto cuando el padre era negativo, RH negativo, y Ya, eso lo hereda el feto. Entonces muy, sería una hipersensibilidad 2. sí, muy bien. Entonces, todo eso voy a hacer mucho énfasis, ¿no? De hecho, creo que no sé, no me acuerdo si les he pasado esas 3, 4 horas de resumen y donde están los mediadores químicos. No sé si ya les he pasado. Creo que no, doctor. Ya, entonces hoy les voy a pasar sí o sí un cuadrito donde están todas las abreviaturas para que no me estén diciendo
¿Qué es IHQ, doctor? ¿Qué es SX? No, ¿por qué no voy a poder estar en todos los auditorios? Les voy a pasar porque a veces no escribo todo para que no sea tan largo, tan cansador el examen. Y también les voy a pasar esas cuatro hojitas que son como la síntesis de las enfermedades inmunitarias. A ver, ya para terminar, a ver. Paciente de 7 años con amigdalitis versus linfoma. ¿Cómo puedo saber si es monoclonal o policlonal la cosa? ¿Qué acabamos de decir? Kappa y lambda. Kappa lambda o CD20, CD3. En una sarcoidosis, una enfermedad por IgG4, una enfermedad de Miculix, puede haber células gigantes multinucleadas. O sea, si tú me mandas una biopsia, digamos, de pulmón, yo te digo, hay células gigantes multinucleadas con cuerpos asteroides. ¿Cuál de estas enfermedades puedo descartar? O ninguna la puedo descartar. ¿Cómo es la cosa? Ninguna. Ninguna. Pueden ser todas, ¿no ve? Entonces, a veces la patología quirúrgica no es como pensamos, ¿no ve? De que, pucha, voy a ver al microscopio y tal cosa es. Porque si fuera así la vida, todos tendríamos que ser patólogos y algo más. Patólogo y ginecólogo. Patólogos y bueno, porque si aquí está en la laminilla la respuesta, entonces, y es tan categórico, entonces eso hay que ver y entender de la patología quirúrgica, ¿no ve? No es tan como se piensa. Veo esta célula y es esto o lo otro. Especialmente en las lesiones reactivas. Porque en los cánceres es más fácil. En los cánceres sí, se ve la célula así asá y es este cáncer, la célula así asá. Pero en las enfermedades reactivas no. Lamentablemente no es así de, de, de fácil. A ver, una pregunta de regalo, a ver. La posibilidad de invasión y metástasis y multicentricidad del cáncer de mama lobular se debe a pérdida de la adhesión, hipersecreción de enzimas degradantes de la matriz extracelular, pérdida de la expresión de E-caderina, A, B, C son verdaderas o ninguna de las anteriores. ¿Cómo es? Para que tengan una idea del calibre de las preguntas y no se estén asustando el día del examen, ¿ya? Esa es una de las fáciles, por si acaso. Vuelvo a repetir. La posibilidad de invasión y metástasis multicentricidad en el cáncer de mama lobular se debe a pérdida de la adherencia, hipersecreción de enzimas degradantes de la matriz extracelular, pérdida de la expresión de E-caderina. ¿Cómo es? Y la D que es A, B y C. Y la E que es ninguna. ¿Cómo es? La D, doctor. La de doctor. Uy, sí, ya me hacen... Sí, muy bien. Algo que tal vez me he olvidado decirles es... ¿qué tiñe el paz? Que eso me ha olvidado. En una pregunta está, ¿qué tiñe el paz? El ácido periódico de Schiff. El moco. Y si digamos tienes un paz positivo en una neoplasia epitelial, ¿será que es adeno o no es adeno? Paz positiva en una neoplasia maligna epitelial. Sí, doctor. Es Sí, es adeno. porque sabemos que las células glandulares tienen moco y el moco tiene azúcar, ¿no ve? A ver, ¿qué más puedo regalarles hoy por su atención? Es verdadero sobre los resultados de patología clínica en relación al cuadro séptico. Conteo leucocitario alto de CD45 positivo, MPO positivo, CD68 positivo, CD58 positivo. Conteo leucocitario bajo de lo mismo, CD45 positivo, MPO
positivo, CD68 positivo, CD58 positivo. Procalcitonina es un factor pronóstico. Proteína C es considerado un factor pronóstico. Todas las anteriores son verdaderas. ¿Cómo es? Cuadro séptico. Tienes conteo leucocitario alto de CD45, MPO, CD68, CD58. O conteo bajo, de lo mismo. Procalcitonina, un factor pronóstico. Proteína C, considerado un factor pronóstico. ¿Cómo es? O todas las anteriores. En una sepsis puede haber elevación baja de leucocitos o los dos. Hay elevación. ¿Cómo Hay es? Elevados. Ya. Y esa elevación algún rato no se acaba. Podrían ser los dos, doctor. Ya. Y la procalcitonina, que la han visto en bioquímica, y la proteína C son considerados factores pronósticos. A ver, algo que me estaba olvidando. ¿Sería importante, interesante o indispensable que entre un caso clínico de enfermedad infecciosa viral del coronavirus? ¿Cómo es? Interesante. ¿Sí? Importante. ¿En serio? Podría ir hacia indispensable, doctor, Pero, importante, porque ¿por qué como es están un ahora virus, así con todo el mundo hecho una soncera? A ver, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Sería solo interesante del coronavirus o indispensable conocer de pe a pa el coronavirus? Indispensable, doctor. Yo creo que sí, no ve. Indispensable. A ver, ¿qué más tenés por aquí? Creo que eso es lo más puntual que hemos podido ser. ¿Qué otro nombre recibe la caquectina? Tumoral necrosis factor Factor de o necrosis factor de tumoral, ¿no ve? necrosis. Rama de la medicina que tiene alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del agente causal en las enfermedades infecciosas. Patología quirúrgica, anatomía patológica, inmunopatología, patología clínica, ninguna de las anteriores. Patología Anatomía clínica. patológica. No han asistido a la última clase, ¿no? ¿Qué decías, su compañero? ¿Cómo es? Patología clínica, doctor. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos hecho énfasis varias veces en esa clase? ¿Por qué patología clínica es más, en este caso, superior a la patología quirúrgica o anatomía patológica, como quieran llamarle? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque si yo hago una biopsia de duodeno, por ejemplo, ¿qué tan probable es que agarre una yardia versus que en un coproparasitoscópico agarre yardias? ¿Cuál es más probable que me dé En el copro. en el copro? Solo hay pequeñas situaciones donde es superior la patología quirúrgica o la anatomía patológica en las enfermedades infecciosas. Y eso está en un cuadro, ¿no ve? Y ese cuadro entra para el examen final. Por ejemplo, a ver, eh, cuerpos de Negri, si les digo, ¿dónde entra eso? Rabia. Rabia. Si les digo citomegalovirus, inclusiones rosadas o azules. Ya sé que lo tienen que leer todavía eso, pero son inclusiones Rosadas. eh, no, son inclusiones eh, azules. ¿Y cómo se llama la inclusión azul en patología? En histopatología. Empieza con B, Basófilos. basófilas. Bueno, creo que eso ha sido lo más resumido, sintético posible. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Es la hora, Doctor, señor. Díganme.
Perdón, doctor. Doctor, dijo en una prueba de diagnóstico terapéutico, cuando se le dan fármacos a un lupus, Ajá. cuando se le quitan los fármacos después, puede o no también dejar lupus, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? O sea, puede haber una reacción lupotiforme, digamos, vamos a hablar así. O sea, le das medicamentos y te puede dar una reacción tipo lupus. Y tú le quitas los medicamentos y se quita. Entonces, pero hay ocasiones donde le das los medicamentos, le da lupus y se quedó. O sea, solo fue un detonante, no fue un empujoncito en realidad para, para que te dé lupus. Entonces, una prueba terapéutica es cuando tú le das un tratamiento y te funciona, digamos, ¿no? Porque no has podido llegar con los laboratorios o la clínica. Ah, ya ahora me hacen acuerdo una más. Eh, ¿Qué diferencia entre un antígeno exógeno y un antígeno endógeno? Que uno viene de afuera y el otro es de adentro. Y en el que es endógeno es autoinmune ya la enfermedad que se genera. Exacto, ¿no ve? Y eso también puede explicar lo del PSA, ¿no ve? El PSA es un antígeno específico prostático, pero es una secreción normal de la próstata. ¿Y por qué me dice que es antígeno? Porque tengo un anticuerpo afuera, que lo he hecho afuera, y por eso me detecta eso. También está la del PSA, por si acaso, en el examen. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta más? Doctor, una pregunta. En la parte del lupus, cuando menciona de lupus por fármacos, Ajá. hay una parte que se nos menciona de los marcadores CDR4, CDR6, que, o sea, digamos, unos son específicos para medicamentos como la hidralazina y la procainamida. Pero Ajá. eso, ¿de qué nos sirve para el diagnóstico? O sea, ¿cómo lo aplicamos? En realidad, igual sigue siendo inespecífico, o sea, no es que si te sale es uno u otro. La única cosa para el lupus es el SM, pero puede apoyar. En el siguiente año y en medicina interna van a leer ustedes que hay que conseguir tres criterios. Puede ser uno clínico y dos laboratoriales, o dos clínicos y uno laboratorial para diagnóstico de lupus. O sea, hay un cuadrito más específicamente. Dentro de esos criterios laboratoriales pueden entrar estos, el C, el DQ, el, ¿cómo se llama? El anti-RO, todos esos, pero no solito puede funcionar. O sea, podría ser que dé esto en una respuesta por medicamento, sí. Podría que sea ya para un lupus, sí, pero no por eso vas a poder diagnosticar, sino que es con tu clínica más tus laboratorios que se puede llegar al diagnóstico de esto. La mayoría de las veces es por descarte en realidad que llegas al diagnóstico, a no ser que te salga el SM. Entonces, ¿eso solamente se considera como interesante, se puede decir? Interesante, sí, ¿O importante? interesante. Está bien, gracias. Qué sutil forma de preguntar. ¿Va a estar en el examen o no, no? Ya. A ver, otras preguntas. ¿No hay más? ¿Cómo es? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, le voy a pasar al que ha organizado esto, al su consejero, le voy a pasar las, ¿qué se llama esto? El resumen, las tres hojas, cuatro creo que son de Word que tengo de inmuno y también ¿qué se llama? Bueno, las abreviaturas para el día del examen. Bueno, ha sido un placer. Si no hay más preguntas, nos vemos, chicos. Dígame. Doctor, perdón, una consulta más. Doctor, en un carcinoma in situ, ¿también se puede denominar una displasia severa? O sea, es como, ¿se puede decir carcinoma in situ o displasia severa? ¿O cuál es la diferencia? Ese es un problema con los patólogos. Algunos patólogos dicen carcinoma in situ es igual a displasia severa y es falso. O sea, ¿qué es una displasia leve? Aquí tienes la membrana basal, un tercio, hasta menos de un tercio. Displasia moderada, pasas de un tercio, o sea, estás hasta dos tercios. Displasia severa, llegas a pasar el tercer tercio, pero no lo completas. Eso es lo correcto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una displasia severa y un carcinoma in situ? Que el carcinoma in situ es todo el epitelio sin la membrana y la displasia severa no llega a ser todo el epitelio, pero ya está afectando al tercer tercio.
Eso es lo correcto. Sin embargo, muchos patólogos lo toman como sinónimo y no es verdad. Hay todavía displasia de alto grado y todavía carcinoma in situ. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Doctor, una cosita más. Cuando estamos haciendo lo del temario, no entra infeccioso, es solamente sistema inmunitario y neoplasias, ¿verdad? En el tercer parcial, Sí, y para el pero final ya infeccioso. para el final ya hay infecciosos, sí. Bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda más? ¿Pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Usted mencionó que no podemos decir lo mismo de inmunidad innata como natural, doctor. En esa parte me confundí. No sé si. Natural, la natural puede ser innata o puede ser adaptativa. La natural, en realidad, un ejemplo de inmunidad innata, o digo, de natural adaptativa, pasar inmunoglobulinas o anticuerpos sobre el calostro. ¿Cuál sería un ejemplo de una inmunidad innata? Digo, una inmunidad natural innata. ¿Cuál sería? Que sea natural y que sea innata. ¿Quiénes participan en la inmunidad innata? ¿Qué leucocitos, por ejemplo? Los neutrófilos. Ya. Entonces, una inflamación, ejemplo de qué tipo de inmunidades, innata o adaptativa. Una inflamación aguda, Innata, doctor. innata. ¿Y es natural o es artificial? Natural. Ahí está. Entonces, innata y natural no es lo mismo. Suenan, ¿ve? Pero no es lo mismo. Y eso hago para que se entienda muy bien y se desenrede ese conflicto cognitivo en el examen. Hay esa pregunta. ¿Gómez, alguna duda más? Pregunta. Bueno, sí Mm, doc- existe. ¿Sí, Andrea? eh, Tengo una dudita y quisiera que me deje un poquito más claro este concepto sobre el tumor en borde de línea o borderline, Ya, por favor. limítrofe también, ¿no? Se llama. Cuando tú hablas en nomenclatura, tumor del estroma gastrointestinal, tumor de la vaina nerviosa periférica, tumor neuroendocrino, cuando dice tumor, en el contexto neoplásico, te está diciendo no sabemos si va a invadir o metastatizar, es en el borde de la línea, o sea, puede invadir o metastatizar o no. Y para eso nosotros podemos usar, por ejemplo, el GIST, que es un tumor en el borde de la línea, tumor del estroma gastrointestinal stomach tumor. Pero digamos, te digo, que tiene un P53 del 90%, le llamaríamos tumor del estroma gastrointestinal o sarcoma del estroma gastrointestinal ya con el P53. ¿Cómo es? ¿Cuál de los dos le llamamos? Cualquiera puede responder Sar- esto. Sarcoma. Sarcoma. Ya le estamos poniendo sarcoma. Entonces, tumor es en el borde de la línea, ni fu ni fa, ¿no? Pero hay maneras de saber si va a invadir o metastatizar. Entonces, ese es un tumor en el borde de la línea. ¿Todas las neoplasias malignas metastatizan? No, doctor. No. Carcinoma vasocelular y algunos otros más que he mencionado no metastatizan. Y eso es indispensable saber, porque a veces tú dices, no, pues no metastatizan, no es maligno. Falso. Porque la única condición así categórica para saber si es benigno o maligno es invasión, que no es lo mismo que metástasis. ¿Alguna otra duda más? Pregunta. Sí, doctor, una consulta. En el seminoma dijo el doctor, ¿el seminoma es maligno Sí, o es benigno? maligno. Maligno. Hemos dicho que a excepción del teratoma, todo lo Ujú. que digas de testículo y ovario, maligno. O sea, solamente los testículos y ovario es maligno. En, En la mayoría de los tumores, aunque digan ya. coma en testículo y ovario, eh, son malignos menos el teratoma. Teratoma también puede haber en testículo y ovario, por si acaso, no solo en ovario. Gracias, doctor. ¿Qué dudas más?
Bueno, si no hay más dudas, preguntas, pero pueden haber, ¿ve? Eh, Está en mi Facebook, por si acaso, mi número de teléfono para que me consulten por WhatsApp. Hasta el día del examen no hay lío. Mañana, tarde o noche, preguntas. Me voy a sentir muy defraudado si tengo bajos índices de aprobación en el examen teórico, porque la verdad, no sé, yo siento que me doy alma, vida y corazón, así, y este año, pucha, a lo máximo que hemos llegado creo que son a 90, 100, en una clase, ¿no ve? Con estímulo extrínseco, ni modo, pero les he pedido, exprimen, ahora que tal vez ya se van a enfocar por lo menos en estos días a la materia de anatomía patológica, igual pueden seguir llamando, o, bueno, escribiéndome, etcétera, etcétera. La idea es que se transmita este conocimiento a ustedes y sea significativo, les sirva para el futuro y se quede metido hasta el cerebro y nunca salga más. Entonces, como siempre, es un placer dar clases, es lo que más me gusta hacer en mi vida después de pescar. Y cualquier cosa pueden seguir preguntando hasta el día del examen, no tengan problema. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, hasta doctor. luego.